He visto montones de tutoriales de cómo cortar un jamón. En su mayoría son bastante espesos y complicados. Se me olvidan de una vez para otra y hay zonas que no tienes claro cómo aprovechar. Total, cuando me planto frente a la pieza me asaltan siempre las dudas. Desde Montenevado hemos decidido resolverlo para siempre. Se acabaron las dudas. Vas a dominar el corte de un jamón como un superhéroe o una superheroína, como si tuvieras rayos X en la vista, y así anticipar cuándo te va a aparecer un hueso y saber qué hacer para que no se te complique el corte. Lo vamos a hacer con Raquel, que es la experta, y yo, que hago de alumno, para que lo que no entienda la primera me lo repita las veces que haga falta. Vamos a cortar un bellota 100% ibérico de Montenevado, con 4 años de curación. Tenemos que aprovechar hasta el último gramo de este milagro, que ha pasado meses de montanera campeando en las dehesas y 4 años de curación al aire de las sierras. Y como reza el lema de Montenevado, nos llega a la mesa siempre en su momento perfecto de curación y aromas, porque cada jamón se vigila y se cuida individualmente. Empezaremos por tener las herramientas listas: un cuchillo fuerte y grande de sierra, un cuchillo corto y puntiagudo puntilla, una chaira para enderezar el filo, un cuchillo jamonero y, si quieres, nosotros las usaremos, unas pinzas. Procura no cortar el jamón a una temperatura fría. Lo ideal es alrededor de 25 grados para disfrutar de todos sus aromas. Colocamos el jamón en el jamonero con la pezuña mirando hacia el cielo. Lo primero que hay que hacer es descortezar, quitar la parte de piel dura. El jamón está así y tiene que quedar así. ¿Lo ves bien? Vamos a repetirlo. Usamos el cuchillo fuerte de sierra porque aquí la piel es muy dura. Fíjate, a 2 dedos hay un huesecito que sobresale aquí, cerca de la pezuña. A ver, ojo, nunca la mano delante del cuchillo, que aquí se hace mucha fuerza. Cuidado, ¿eh? Empezamos por hacer un corte oblicuo profundo hasta llegar al hueso de la tibia, así, en este punto. Ahora vamos a quitar el tocino exterior del jamón, hasta llegar a la zona veteada. Solo limpiaremos lo justo que se vaya a consumir en el momento. El aire seca la zona expuesta del jamón, así que es mejor quitarle el tocino según se vaya consumiendo. Si eres un charcutero restaurador y vas a consumir el jamón en el mismo día, puedes pelar el jamón entero y así podrás cortar lonchas sin detenerte. Mira, así debe quedarte. Guardaremos algunas lonchas de tocino para cubrir el corte cuando acabemos. Cuando lleguemos a esta zona rosada, comenzaremos a lonchear. Puedes comerte tú la primera loncha. El que trabaja merece algún privilegio. Vamos a ir cortando lonchas en un plano, paralelo al eje del jamón. Mira, así es como tiene que quedar, ¿ves? Vas cortando plano paralelo al eje del jamón y tienes que conseguir una loncha entera, a todo lo largo. No te preocupes, si te tuerces un poquito lo podrás ir arreglando según avanzas. Vas cortando estas ricas lonchas del principio que combinan deliciosamente tocino y carne. Antes de seguir, mira con tus rayos X, ¿ves? Te vas a encontrar huesos. En cuanto aparezcan unos centímetros del hueso de la cadera, coges el cuchillo corto y puntiagudo y cortas alrededor del hueso para separarlo de la carne. Lo harás varias veces según vayas loncheando. Seguimos cortando y al llegar al hueso de la cadera, verás cómo la loncha se desprende sola al llegar al corte que bordea el hueso. Si no hiciéramos esto, el corte quedaría con la clásica forma de casco de barco y un corte no plano como le queda a los malos cortadores. Acuérdate de enderezar el filo del cuchillo jamonero de vez en cuando. Así las lonchas se cortarán finas y el cuchillo correrá plano. Lo mejor es cortar lonchas no muy gruesas y de 3-4 centímetros. Colócalas en un plato bonito porque una buena presentación hará más apreciado tu esfuerzo. Nosotros usaremos pinzas para ir colocando las lonchas. Sigues cortando y ves, el hueso de la cadera se va quedando desnudo. Saborea estas lonchas de la punta. Riquísimas, cada rincón del jamón tiene su sabor propio. El corte siempre plano y uno solo. ¿Ves qué bien cunde el corte cuando se va así de plano? Una sola superficie de arriba abajo. Cuando hayamos sacado muchas lonchas aparecerá este otro hueso largo, el fémur. No intentes cortar el jamón de los lados del hueso. Es el momento de dar la vuelta al jamón y empezar a cortar la babilla. Luego lo sacaremos mejor. Empezaremos por descortezar este otro lado. Usaremos el cuchillo fuerte con dientes de sierra. Estamos así y vamos a descortezar hasta que quede así. ¿Lo ves? Prolongamos hacia arriba el corte que habíamos hecho en la caña. Pelamos el tocino y limpiamos hasta que quede el jamón limpio para lonchear. Pela solo lo que vayas a consumir.
Empezamos a cortar y mira, prueba estas lonchas primeras de la babilla. Verás que son diferentes de sabor a las del otro lado. Cada jamón es un continente de sabores con zonas de personalidad distinta. Vas cortando lonchas y cuando aparezca el hueso de la punta de la cadera, con el cuchillo corto y puntiagudo, la puntilla, corta alrededor para separarlo de la carne. Entonces empiezas a cortar y lonchear esta zona. Mira, así lo vas sacando. Tras terminar de cortar la babilla en paralelo al corte de la maza y dejando unos 2-3 centímetros de grosor, giramos el jamón con la cara grasa hacia arriba, realizando el llamado tercer corte. El tercer corte busca aprovechar lo máximo posible del jamón. Hay que cortar lo más cercano posible al hueso, marcándolo y sacando tapas presentables y de un tamaño ideal para su consumo. Una vez girado el jamón, lo primero es marcar el final del hueso de la cadera por la parte de abajo y lo más ajustado al hueso. Cortaremos casi de manera vertical, buscando en un principio sacar 2 tapas, porque si cortamos solo una sería demasiado grande. Continuamos cortando hasta que aparezca la bola del fémur. En este punto, una vez más, marcaremos el hueso justo por debajo del magro que vamos a cortar, buscando acercarnos lo más posible al fémur. A partir de aquí cortamos en vertical, tapas de una en una, ya que en este momento tienen el tamaño ideal y el corte solo nos da para una tapa. Al tener marcado el hueso, las tapas saldrán solas y no perderemos prácticamente nada de jamón. Podremos dar por terminada esta parte del tercer corte al llegar a la zona del codillo, donde ya no podremos sacar tapas presentables y acabaremos dando con el hueso. Para terminar, seguimos cortando como antes, hasta llegar a la zona del codillo para, una vez terminado, pasar a cortar el jarrete. Tras esto giraremos el jamón 180 grados, pero esta vez por la cara magra. La dinámica es la misma. Deberemos cortar prácticamente en horizontal y marcar el hueso por debajo del magro para sacar las tapas limpias y no dejarnos nada en el hueso. Eso sí, es importante que en este lado del tercer corte hagamos las tapas lo más finas posibles, ya que esta parte está más curada y al no tener grasa está más dura. Vamos a aprovechar ahora la zona de la caña, llamada jarrete, que tiene un sabor especial distinto a las otras zonas. Cortas contra el corte que hicimos alrededor de toda la caña, vas lonchando hasta que te encuentres con este hueso delgado, el peroné. Lo localizas y con el cuchillo metido por debajo haces palanca hasta que se separe por la punta de abajo. Déjalo a un lado o sácalo y ahora podrás aprovechar la carne que había debajo. Lonchea mientras puedas y luego, en vez de lonchear, haz taquitos que puedes usar para cocinar. Ya se ha aprovechado todo el jamón Montenevado bellota 100% ibérico como se merece. Solo han quedado huesos que podrás usar para darle gusto a tus guisos. Cuando acabes de lonchear, tapa la zona de corte con lonchas de tocino que habremos reservado al ir limpiando la pieza. Luego podremos envolver todo con una película plástica alimentaria o un paño limpio. Bueno, ya eres una persona experta en cortar jamón. No te preocupes porque con la práctica mejorarás mucho. Y siempre que olvides algo, podrás volver a este tutorial y mirarlo con vista de rayos X de superhéroe.